y vamos a hablar de eso, del comienzo de la iglesia. Cómo la iglesia comenzó, como parte del desarrollo de la iglesia en la tierra. Hoy vamos a abordar esta parte que es el comienzo de la iglesia, el comienzo de la obra, ¿verdad?, del Señor aquí en la tierra. Vamos a través de estos estudios, hermanos, aprendiendo, ¿verdad?, aprendiendo del Señor. Vamos aprendiendo lo que Él nos da a conocer a cada uno de nosotros a través de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de eso, del desarrollo, ¿verdad?, del desarrollo de la iglesia, pero vamos a hablar precisamente del comienzo. Y decirles que vamos a ir recordando algunos textos, algunos pasajes que ya dimos previamente con respecto a la iglesia y que los vamos a ir aplicando conforme la necesidad se nos vaya presentando. Hermanos, así que tenemos que ver esto de la mejor manera posible, ¿verdad?, de la manera espiritual que el Señor pues nos ha dejado. Quisiera decirles que el comienzo de la iglesia fue cuando el Señor la estableció con aquel estruendo recio que vino del cielo y que se aparecieron las lenguas como de fuego en el día de Pentecostés. Y que después de esto hablaron lenguas, hablaron idiomas y la gente les podía entender en todos los idiomas que hablaban. Y cuando la gente oyó la palabra, se compungieron de corazón, sobre todo los israelitas, dice la palabra, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con esta y con muchas otras palabras les testificaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así, hermanos, que los que recibieron su palabra fueron bautizados en aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas fueron bautizados, y perseverando unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia nace, la iglesia surge de esta manera. Pero ahora viene la etapa después del nacimiento, que es ya el crecimiento. El cómo comenzó, luego del desarrollo. Comienza la iglesia a dar sus primeros pasos de expansión. Si usted recuerda, la profecía tanto de Daniel como de Isaías nos decía que ese reino que el Señor establecería sería un reino que se extendería por todo el mundo, llenaría toda la tierra. Dice, aquel monte sería capaz de llenar toda la tierra, alcanzar a todo el ser humano, alcanzar a todos los hombres. Es por eso que el Nuevo Testamento contiene elementos esenciales y que son básicos para que las personas podamos creer en el Señor y obedecerle. Por ello, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que es un texto muy conocido, la palabra de Dios dice, la palabra del Señor nos dice a nosotros: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto hay una cláusula del Nuevo Testamento, un principio elemental muy básico, pero muy completo, extenso por cierto, es el hecho
de que la palabra de nuestro Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no se limita a una nación, ya no se limita a un pueblo como lo fue en el pasado, según Éxodos 19, 5 y 6. Ya no solo la nación judía, ya no solo la nación de Israel, sino que esta vez es para todo el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, completo, el mundo. Dice que dio a su Hijo unigénito y lo levantó en la cruz. Y dice Jesús mismo, yo los atraeré a todos a mí mismo, yo los atraeré a muchos hacia mí si fuere levantado. Yo los atraeré porque serían atraídos por el Señor y serían alcanzados todas las naciones. Y esto es precisamente lo que la palabra de nuestro Padre Celestial nos dice a nosotros. Quisiera que consultáramos un poco lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. ¿Cómo fue que esto comenzó? Y dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quisiera que fuere conmigo al capítulo 1 de este libro, del libro de los Hechos, el cual dice lo siguiente. Vamos a mirar el versículo del Hechos capítulo 1, versículo 8. Fíjese cómo comienza esto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El alcance desde el comienzo, desde que comenzó la palabra, desde que comenzó la iglesia, tenía como propósito, de hecho era el plan, según el Juan 3:16, era el plan del Señor, dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, por eso amó tanto el Señor al mundo de esa manera, porque debía ser alcanzado hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es eso de último? Significa hasta el último rincón, hasta los lugares más extensos, hasta los lugares más lejanos, debían ser alcanzados con esta bendición del reino del Señor Jesucristo, del reino de nuestro Dios, de la iglesia, llenándolo todo, llenando completamente todo. Hermanos, esto es algo bien maravilloso, y es que de hecho en los comienzos era algo que estaba también dicho, de que iba a crecer de una manera rápida. Si usted lee conmigo Mateo capítulo 13, ¿verdad? Mateo capítulo 13, si usted lee conmigo, esta parábola ya la estudiamos anteriormente, pero lo vamos a leer ahora para poder hacer la aplicación. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, la palabra de nuestro Padre habla de esta manera y dice así: otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Fíjese que el reino de los cielos iba a comenzar así, mire, pequeñito, como un grano de mostaza. Dice, es algo insignificante o algo pequeño, algo que ocurrió como un evento aislado por allá, digamos así, lejanas, en aquellas lejanas tierras. Pero, dice el Señor, pero el cual a la verdad es la más pequeña de todas, pero cuando ha crecido, y aquí habla del crecimiento,
Cuando algo nace, por ejemplo, una planta o un niño, o algo, no se queda así pequeñito, no, comienza a crecer. Comienza a crecer. Y en el caso del reino del Señor, comenzó a crecer de una manera exponencial. O sea, de una manera rápida. Su crecimiento iba rápido. Por eso dice el Señor esto, ¿verdad? O sea que creció rápidamente en Jerusalén, así como Jesús lo había enseñado, así como Él lo había dispuesto. Pues el versículo 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, le puso allí. Y la iglesia está en el mundo hasta que todo el mundo sea leudado y alcanzado por la palabra, por la iglesia. Ahora, si las personas que oyen de la iglesia y oyen del evangelio y oyen de Cristo y no quieren nada con Cristo, no quieren nada con el Señor, están en todo su derecho, como dijimos al principio. Lamentablemente existen las personas que ellos no quieren nada con el Señor, pero también existe otro grupo. Existen los que yo les llamo los creyentes incrédulos, que son aquellos que son creyentes o que dicen que creen en el Señor, pero que no leen la palabra, que no obedecen la palabra y prevalecen sus conceptos, sus opiniones, su forma de vida. O sea, ellos son ley para sí mismos y viven para sí mismos y no conforme a la voluntad de Dios. Ellos pues ya tienen reservado otro espacio, otro lugar, porque la palabra del Señor nos dice que Él no dará por inocente al que es culpable, ¿verdad? Es triste decirlo, pero hay personas en esta condición, hay personas así, en esa condición, en su propia opinión, ellos pues son todo, pero no aman a Dios, porque el que ama a Dios, dice la Biblia, su palabra va a guardar, ¿sí? Eso lo dice Juan. Si lo leemos en el Evangelio de Juan 14, ahí nos dice a nosotros esto la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de esta manera. Fíjese que dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el versículo 23 responde Jesús, ¿verdad?, a lo que le preguntó Judas. Le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que ama al Señor guarda su palabra y no anda rebelde. El que ama verdaderamente al Señor, su opinión no prevalece. Prevalece lo que Dios dice, lo que el Señor ordena, lo que Él manda, lo que Él dejó escrito. Y por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros, hermanos, esto lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, dice la palabra del Señor en la carta de Corintios. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es que yo pienso que esto del coronavirus es mentira. Es que yo pienso que eso es política. Es que yo pienso que eso es el orden mundial, que quieren imponer tal cosa. Es que yo pienso, y se está quedando con el yo pienso, con el yo creo, con el yo siento, con el que todos los demás están faltos de fe y él está bien, porque él está bien cabal en su propia opinión.
pero revelándose completamente con la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo dice, en el versículo 23, el que me ama, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama va a guardar la palabra si es que ya nos dejó la palabra el Señor. Y la iglesia en el comienzo se caracterizó por esto, por apegarse a Dios, apegarse a las Escrituras, apegarse a lo que se estaba construyendo en aquel momento, haciendo la obra el Espíritu Santo en la vida de cada persona. ¿Qué tan importante el Espíritu Santo? La Biblia nos dice a nosotros que el Señor Jesús le prometió a los discípulos diciéndoles que cuando Él se fuera hacia el cielo, hacia el Padre, Él no los dejaría solos, les dejaría al Santo Consolador, el Espíritu de verdad, el cual les guiaría hacia toda justicia y el cual les enseñaría toda la verdad a ellos para que pudieran llevar una vida de piedad de manera correcta. Por eso es que el Señor nos ha dejado su Espíritu. Mire, si el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo para el creyente verdadero, el Espíritu Santo es el que lo orienta, el que lo guía. Y la iglesia del comienzo se dejaba guiar por el Espíritu de Dios, se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y el Señor les había dicho, no se preocupen, les decía el Señor, por lo que van a hablar o por lo que van a decir, porque en aquella hora en que ustedes estén en la aflicción o estén en la prueba, en esa hora les será dado lo que van a decir. En esa hora no tienen que preocuparse ustedes por nada. Y por eso la iglesia se dejaba guiar desde el comienzo por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero también la Biblia nos advierte a nosotros algo. Y la Biblia nos menciona de que no todos son de Dios, de que no todos tienen el Espíritu del Señor, tienen otro espíritu. Y esto nos muestra a nosotros un contraste, porque en el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos, en el capítulo 8, dice algo bien cierto y muy delicado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, si hay hermanos, ¿verdad?, o personas que no tienen el Espíritu de Cristo, que lo que ellos es rebelación contra Cristo, en lugar de tener el Espíritu de amabilidad, el fruto del Espíritu del Señor en ellos, lo que tienen es otra cosa. Entonces dice la palabra, estos no son de Él, no son del Señor, le pertenecen a otro Señor, pero no a Cristo. Entonces, bien importante esto. En el comienzo, la Biblia nos dice a nosotros, ¿verdad?, cómo fueron ocurriendo todas estas cosas, y era necesaria la guía del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo en la vida de estas personas. En el libro de Hechos capítulo 4, versículo 4, dice la palabra, Hechos 4:4, para los que están siguiendo nuestro estudio, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Solo los varones. Mire cómo crecía. Dice la palabra que
Cuando Pedro les predicó, lo que ya hablamos al principio, en Hechos capítulo 2:41, por ahí, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas allí. Y luego nos muestra en Hechos capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000, como 5,000. Mire cómo iba creciendo. Y asimismo nos muestra la palabra del Señor en el 5, 13 y 14. Hechos 5, 13 y 14. Dice la palabra así: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que, versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Mire lo hermoso de esto. La iglesia en el comienzo comenzó de esta manera exponencial, y la Biblia nos muestra en este versículo 14, nos dice a nosotros, los que creían en el Señor aumentaban más, y luego nos dice gran número. No dice cuántos, pero dice gran número. Yo no sé si estaba hablando de 5,000 en el 4:4, pues aquí estaba hablando de un número tal vez igual o superior, no sé, hermanos, pero sí la Biblia dice gran número, y la gente creía en la palabra, y el Señor iba confirmando a través de sus apóstoles y a través de los discípulos y a través de todos los creyentes fieles y verdaderos, porque también habían cristianos de mentira. En aquel tiempo habían algunos que hasta los hijos de Seba se habían colado. Otro día vamos a hablar de ellos. Eran cristianos de mentira, no eran reales. Hoy día pues no sé, ¿verdad? De repente pueden haber por ahí. Pero los que eran fieles y los que eran verdaderos se expandían, crecían y aumentaban en gran número de la obra del Señor, y progresaban en grande manera. También la palabra del Señor nos dice que influenció a todos, así como el Señor lo había dicho, ¿verdad? Así como la levadura leuda toda la masa, toda la gente fue leudada y alcanzada con la misericordia del Señor. Todos. Allí en Hechos 2:43 dice la Biblia que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor, dice, a toda persona. O sea, fueron alcanzados todas las personas, se extendió. Y allí nos muestra a nosotros la Biblia, por ejemplo, en Hechos 3, 9 y 10, la Biblia dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. La gente se asombraba, estaban siendo influenciadas, hermanos, influenciadas, y hablaban y le hablaban a la gente de la palabra de nuestro Padre Celestial. Se extendió a los pueblos cercanos. En Hechos 5:16, si usted lee ahí conmigo, dice, y aún dice, está conmigo, Hechos 5:16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos, dice, eran sanados, dice la palabra, aún de las ciudades vecinas. O sea, influenció también en las ciudades vecinas, que comenzaban a oír de la iglesia, comenzaban a oír de la bendición que se estaba acercando y que estaba viviendo entre ellos. Y no solo los apóstoles predicaron, ¿verdad? Sino que predicaron también todos. Dice la Biblia
dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que los apóstoles fueron enviados. Usted se acuerda, Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad, dijo Cristo, me es dada en el cielo, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto fue lo que el Señor nos dijo a nosotros y nos dejó escrito a través de su palabra. ¿Y qué es lo que nosotros podemos apreciar también en estos casos? ¿Qué es lo que podemos mirar nosotros ahí? Que en Hechos 6:8, por ejemplo, nos dice ahí la Biblia, en Hechos 6:8, que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y que no era apóstol, no era de los apóstoles, pero igual tenía la potencia del Espíritu del Señor que lo acompañaba a la hora de predicar. Por eso les dije al principio que se dejaban guiar por el Espíritu. Hoy día la gente, pues, lamentablemente no se deja orientar por el Señor a través de su palabra, no se deja guiar. Cada quien, pues, toma un camino distinto. Y cada quien quiere hacer, pues, su condición, no su propia. Y sí hubieron problemas. Hubieron problemas con los líderes judíos, hubieron problemas dentro de la iglesia. Como siempre, hermanos, siempre hay problemas, pero todos ellos fueron superados porque fueron más los que estaban guiados por el Espíritu que aquellos rebeldes que se andaban oponiendo a todo, y aquellos rebeldes que con sus labios decían amar a Dios, pero a la hora de obedecer y poner en práctica las obras de Dios, estaban lejos de hacer la voluntad del Padre Celestial. Muchísimas gracias, mis hermanos, muchísimas gracias, mis amigos, que han tomado a bien el habernos acompañado este día. Gracias, ¿verdad?, en el nombre de Cristo. Que el Señor Dios es misericordioso para cada uno de nosotros. Gracias porque nos han permitido en esta hora el haber compartido con ustedes este mensaje de bendición del comienzo de la iglesia. Vamos a estudiar, o vamos a continuar estudiando, ¿verdad?, en nuestro próximo programa. Si a usted le parece bien, vamos a acompañarnos una vez más para poder, ¿verdad?, estar siempre en comunión con nuestro Señor a través del estudio de su palabra. Muchísimas gracias, mis hermanos, muchísimas gracias a los amigos que han estado por ahí con nosotros, pues, ¿verdad?, que el Señor Dios Todopoderoso les colme de abundantes bendiciones. Estamos, pues, muy agradecidos, ¿verdad?, con el Señor, y esperamos de que cada uno de ustedes también lo esté, que esté agradecido con el Señor, y siempre vamos a procurar, ¿verdad?, hacer la voluntad de Él, lo que Él ha dicho. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Que lo que Él dice, ¿verdad?, es lo que nosotros tenemos que respetar, lo que Él dice en su palabra. Si alguno viene y le dice, no respetes a Dios, mira, si mejor la lógica, déjate dirigir por la lógica, déjate dirigir por la fe que yo te digo, y no por lo que está ahí escrito, no les hagas caso, tenga cuidado. El diablo puede también citar la Biblia, y hay hermanos que probablemente le pueden decir amén al diablo cuando está citando la Biblia. Debe tener muchísimo cuidado. Es muy importante saber distinguir las cosas que vienen de Dios y las que no vienen de Dios. Pero también eso nos lo ha dado el Señor. Dice la Biblia que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Y Él nos ha dado también la capacidad de discernir los espíritus. Y nos dice también en su palabra el Señor, hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de probar a un espíritu, hermano? Y usted me estará diciendo, ya hermano, ¿qué nos va a hablar de alguna cosa ocultista? No, la mejor forma de probar a un espíritu es por medio de la Biblia. Si cumple lo que la Biblia dice y está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces sí es de Dios. Pero si a la hora de pasar el filtro, de pasar la prueba escrita de la palabra,
no la pasa, entonces ese espíritu no es del Señor, ese es de otro espíritu. Imagine que le incite a hacer desorden, o que le diga que se rebele, que sea rebelde, que sea contumaz, que sea malo, y que usted y le diga esos consejos. Entonces, y usted viene a contrastarlo con la Biblia y encuentra en la Biblia que dice: hágase todo decentemente y con orden, le dice la Biblia, pero el otro le está diciendo que lo haga con desorden. Mire, entonces usted va a saber qué espíritu es, ¿verdad? Si es de Dios o le pertenece al otro, porque siempre hay agentes encubiertos por ahí que no le pertenecen al Señor, le pertenecen al otro reino, pero por eso tenemos que estar atentos nosotros, tenemos que estar alerta siempre, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos que estar velando todo el tiempo, no sea que, pues, ¿verdad?, seamos sorprendidos. Vamos a orar en este momento para dar por terminado lo que es el programa, agradecerles a cada uno. Cristo, ver su rostro que será cuando al fin en pleno